Hola, Dios te bendiga. Tú has creído de todo corazón, de verdad, que Jesús le levantó, que Jesús resucitó de entre los muertos, que Dios le levantó a Jesús de entre los muertos y de esta manera se consumó la obra de la salvación de nuestros pecados. ¿O simplemente has celebrado la Semana Santa como un rito más, como una semana más, o como algo que hay que hacer porque pues lo marca el calendario, o porque me lo ha dicho fulanito de tal, o fulanos de tal me han dicho eso? Quizá existan muchas personas escépticas acerca del sacrificio de Jesús en la cruz y aún más escépticas de que Dios le levantó entre los muertos y resucitó al tercer día. Y no es de ahorita, desde aquel entonces dice la Biblia en Juan capítulo 20, versículos 19 al 23, que Jesús se le aparece a sus discípulos y les muestra que había resucitado y les dice, pasa a vosotros, y se adentra en un cuarto, en una casa donde estaba totalmente cerrado, y primero les muestra su poder y después les muestra que era una realidad, una verdad, que Jesús había resucitado de entre los muertos. Pero faltaba uno de los discípulos, uno que se llamaba Tomás, uno que, a pesar de haber sido un discípulo muy leal, era un discípulo muy pesimista. Y entonces Jesús ya se había ido cuando llega Tomás y todos los discípulos corren a ver a Tomás felices y le dicen, Tomás, es cierto que Jesús resucitó, él vive. Y Tomás, incrédulo totalmente, dice, yo no creo en eso, hasta que yo no vea las marcas en sus manos, en su costado, hasta que yo no pueda tocarlas, no voy a creer que Jesús resucitó entre los muertos. Y entonces pasa una semana, y dice la Biblia en Juan 20, 23 al 29, que pasa una semana, y entonces Jesús se le vuelve a aparecer a sus discípulos, pero ahora sí estaba Tomás. Y Jesús vuelve a adentrarse en una casa totalmente cerrada, mostrando su poder, y, y les dice a los discípulos, pasa a vosotros. Y los discípulos otra vez se maravillan, pero Jesús va directo con Tomás y le dice, Tomás, a ver, mete tus dedos en las heridas de los clavos, vete tu mano en el costado y no seas incrédulo, sino sé creyente. Y así como Tomás, al día de hoy hay muchas personas que dicen ser discípulos de Jesús o dicen ser hijos de Dios y nos hemos mantenido alejados o no somos del todo creyentes que Dios le levantó de entre los muertos, no somos del todo creyentes del poder de Dios o del sacrificio de Cristo Jesús. Porque ciertamente a los ritos, a las costumbres, podremos tener un 10 en todo lo que hacemos, un 10 en todo lo que compartimos, un 10 en todo lo que repetimos, pero no hemos creído de todo corazón que Jesús se levantó de entre los muertos, venciendo la muerte, venciendo a Satanás y consumando la obra de la redención por nuestros pecados. Y entonces Jesús le tiene que decir a, a Tomás, no seas incrédulo, Tomás, sé creyente. Y al día de hoy hay muchas personas que solamente quieren o están esperanzadas en que Jesús o en que Dios se manifieste de una manera visual para decir, ay, sí, yo sí creo en Dios. Y se nos olvida que el simple hecho de despertar un día más, de respirar, el simple hecho de tener vida es la muestra de misericordia y de amor más grande de Dios para con nosotros. Porque si no hemos creído de todo corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, si no lo hemos creído de todo corazón, si no hemos confesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador, estamos condenados a la muerte eterna, estamos condenados al lago de fuego, como dice en Apocalipsis, y Dios no nos condena, nosotros nos condenamos porque no creemos. Y a veces se nos olvida, y ahorita estamos en épocas difíciles, en épocas de crisis mundial, y a muchas personas, he visto muchas personas que se la pasan diciendo, es que si Dios existiera, es que si Dios se manifestara, y se les olvida que Dios les da la oportunidad personal de acercarse a Él, de buscarle, de pedir perdón por sus pecados y tener una nueva vida, no aquí en la tierra, sino una vida eterna allá en la eternidad, donde dice la Biblia que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, y se nos olvida y somos como Tomás, queremos ver para creer. La pregunta es, ¿tú vas a creer en verdad de todo corazón que Jesús murió por tus pecados y Dios le levantó de entre los muertos y así se consumó la obra de nuestra salvación hace casi 2000 años? Porque sabes que es muy triste ver cómo mucha gente sigue cautivada
o sigues cegada por estas cosas? Ahora nosotros tenemos la oportunidad, según Hebreos, de entrar delante del trono de la gracia de Dios sin necesidad de que haya alguien para que yo pueda pedirle perdón por los pecados a Dios. No, tú puedes acercarte en este momento o cuando tú quieras puedes acercarte, hacer una oración y pedir perdón a Dios por tus pecados. Jesús, perdóname. He llevado una vida completamente mal. He creído que aquí está la salvación, pero no, la salvación está en ti, Señor Jesús. Lo dice la Biblia. Y yo no sé qué vaya a pasar mañana, yo no sé si mañana pueda seguir con vida, yo no sé qué va a pasar con esta pandemia, pero lo único que sé es que tú eres mi Señor y mi Salvador. Venciste a la cruz, venciste a la muerte al tercer día y ahora estás sentado a la diestra de Dios y estás preparando un lugar para mí. Eso es lo que hay que hacer. Hay que ser creyentes en Jesús y no hay que ser incrédulos. Que Dios te bendiga y aprovecha este tiempo que tenemos en casa para buscar más de Dios, para buscar más de su palabra y, ¿por qué no?, también para tener una comunión íntima con Él en oración. No hay un horario para que tú puedas orar, no hay un momento exclusivo para que diga, nada más este momento puedes orar, no. Dijo el apóstol Pablo en una de sus epístolas, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En todo lugar, en todo momento tú puedes hacer oración y acercarte a la presencia de Dios y tener una comunión íntima con Él. ¿Y tú ya creíste de todo corazón que Jesús resucitó de entre los muertos?